actual Ateneo Peninsular. Bueno, en realidad es el nombre, porque no hay ningún Ateneo allá. Está el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, en el segundo piso, y en el piso de abajo están tiendas comerciales. Es un edificio interesante en cuanto a su historia. En su origen todavía hay muros que son del siglo XVI, que es cuando se construyó como palacio episcopal para que vivieran allá los obispos. Y tenía todas las características de un edificio colonial, con paredes sumamente anchas, el acabado muy austero, de cal bruñida. Y cuando llega la Revolución, en 1915, Salvador Alvarado, con un fanatismo anticlerical, saca de ahí al señor arzobispo, y ya parte del edificio estaba siendo ocupado por algunas oficinas desde el siglo XIX, yo creo que derivado de las leyes de reforma. Y saca de allá al señor arzobispo, don Martín Trishler y Córdoba, expropia el edificio y se hace el primer edificio que hace la Revolución. Bueno, comete un atraco que es una vergüenza para su gobierno, que es demoler dos capillas coloniales que estaban entre el Palacio Episcopal y la Catedral, la de Nuestra Señora del Rosario y la de San José. Un acto por lo demás salvaje. Lo mismo que acabar con el retablo de la Catedral, con muchos altares laterales y obras de arte que tenía la Catedral. Exhumar los cadáveres, es decir, los que se habían enterrado algunos. Atrocidades de esa naturaleza. A ese pasaje donde estaban las dos capillas se le puso en mala hora pasaje de la Revolución, porque la Revolución en Yucatán hizo cosas muchísimo más interesantes que demoler el patrimonio histórico de los yucatecos. Pero bueno, ese nombre tenía, ya no lo tiene, creo yo. Se ha cometido un delito terrible, que la pared sur de la catedral tiene un acabado similar al del Ateneo. Y eso es como decir que eso se hizo en tiempos de un gobierno del PRI. Es como decir que la revolución finalmente triunfó sobre la iglesia. O que sigue triunfando, si vemos esto del Ateneo. El Ateneo es un edificio que está no profusamente adornado, tiene almohadillados muy largos, como se pueden apreciar. Tiene escudos que son muy interesantes. Tienen estos leones como que servían de aldaba, adornando arriba de las ventanas. Las ventanas los vanos eran rectangulares, pero luego se hicieron ovalados. La cornisa me parece un poco desproporcionada. Tiene esos macetones inmensos en el techo. Perdón, sí, que se ven. En el techo, desde luego. Esto es muy interesante, es un fenómeno muy interesante, porque son grandísimos. Y ni siendo grandes se pueden ver de ninguna manera, porque el tránsito evita poderlos contemplar. Quizás si se baja uno y se para enfrente. Tiene el remate de las musas, que es un acabado estético sumamente interesante. Este edificio
tiene una virtud adicional. Bueno, si se dice virtud, es decir, algo que llama la atención. Es el primer edificio que hace la revolución en la ciudad de Mérida. Y lo hace con un estilo porfiriano. Luego tiene pilastras empotradas que se ven en el segundo piso, no se ven se ven empotradas claramente. Entonces, si la arquitectura, como dijo Octavio Paz, es el testigo insobornable de la historia, podríamos decir que la revolución se estrena en Yucatán mirando a ver el porfiriato. Esto no fue así posteriormente, pero quizá en el primer momento el gobierno de Salvador Alvarado fue algo así. Voy a poner un solo ejemplo, que también puede tener muchas objeciones. El precio del Anicón subió muchísimo porque se eliminaron las casas importadoras. Claro, este fue un golpe tremendo a nuestra posición en el mercado, el segmento que teníamos en el mercado del Enequén en el mundo, porque empezaron a crecer otros productores que lo daban más barato, así de sencillo. Sin embargo, los asentados se hicieron mucho, pero mucho, muy ricos, ganaron muchísimo dinero, como no habían ganado, bueno, habían ganado al principio cuando la guerra ruso-japonesa y mezclado con la Primera Guerra Mundial, ganaban muchísimo dinero, grandes cantidades de dinero, las fortunas que todavía quedan, los restos transformados un poco, cuidados un poco del Enequén, provienen más bien de esa época, gracias a Salvador Alvarado, que dio este golpe de muy poca visión, un poco arrebatado. Se fundó un Ateneo Peninsular, una institución cultural que tenía el propósito de agrupar a los intelectuales yucatecos de tendencias progresistas y promover una reorientación de las expresiones literarias, artísticas y científicas de acuerdo con las metas de la revolución. Ahí ya empezamos con problemas terribles, porque una universidad, por ejemplo, tiene que ser universal, aceptar todas las líneas del pensamiento y el debate. Esto no. El Ateneo Peninsular fue hecho para que intelectuales a favor de Salvador Alvarado, que habrán brincado muchos que antes no lo eran, se unieran y trabajaran en conjunto. Se quiso poner ahí, en lo que es el edificio, lo que era el arzobispado, se creó la Asociación Científica y Artística, así se llamaba, Ateneo Peninsular, que se puso en marcha sus labores el 1 de enero de 1916. Hay que objetar eso de sus labores, porque eso de sus labores habría que verlo. El 1 de enero de 1916, supuestamente. Estaba regida por una junta directiva de 23 miembros, bajo la presidencia de don Calixto Maldonado, cercano colaborador del general Alvarado, y organizada a base de 10 secciones, era muy pretenciosa: ciencias sociales y políticas, oiga usted, filosofía, artes plásticas, ciencias jurídicas, pedagogía, literatura, ciencias naturales, ciencias exactas, música y cultura física. No hay ninguna musa para la política en el Olimpo, pero para nada. Entonces, tampoco hay diosa de la política. Es curioso, ¿no? Pero los griegos no tuvieron, y son los padres de la democracia, es decir, de la política. Y no tenían ni una musa, ni una diosa, ni nada de Atenea, desde luego.
estaba la diosa de la sabiduría, pero la sabiduría y la política son cosas diametralmente opuestas. Bueno, desde su fundación participaron activamente en las tareas del Ateneo, entre otros escritores, artistas y profesionistas de diversas áreas del conocimiento. Estaban don Manuel Sales Cepeda, don Óscar Ayuso y Oribe, José del Pozo, Filiberto Romero, el doctor Eduardo Ursáiz Rodríguez, Ramón Beovide, Francisco Colomé Trujillo, don Pancho, Miguel Alonso Romero, Francisco Gómez Rull, don Francisco Gómez Rull, que es el abuelo de los Barbachano, Gómez Rull, pero que no se llamaba así, se llamaban, el nombre nunca me lo he podido aprender muy bien, se lo cambió. Era un fotógrafo y también era un artista. Ser fotógrafo en ese entonces era ser artista, ¿no? Y hoy también. Antonio Mediz Bolio y don Santiago Burgos Brito, don Chano Burgos, que tenía una muy buena biblioteca. Estos dos últimos fueron respectivamente director y jefe de redacción del órgano periodístico del Ateneo, que llegó a tener su órgano, el Ateneo. En 1917, al ser electa la nueva junta directiva, quedó don Antonio Mediz Bolio como presidente. Él escribió una actuación revolucionaria a Salvador Alvarado, por cierto. Don Eduardo Ursáiz Rodríguez fue el vicepresidente y Sales Cepeda fue designado presidente honorario. En el edificio del Ateneo, del que estamos hablando, se instalaron la Escuela de Bellas Artes, nuestra Escuela de Bellas Artes, que tiene una tradición tan importante. Ahora la dirige aquel señor que fue secretario de Cultura, pero que tiene una tradición extraordinaria. Y ahí estuvieron las escuelas de artes plásticas y poco después la escuela de música. Y en 1918 esas dos escuelas se acabaron y las demás no se tiene noticia que hayan funcionado, y mucho menos fue Peninsular. No fue Ateneo, pero y mucho menos lo fue Peninsular. El edificio es un edificio muy interesante que viene a enriquecer a la plaza, a pesar de lo que algunos opinan que son unas desproporciones terribles en su diseño, de amabilis, por cierto. Pero en realidad tiene un valor arquitectónico y hay que cuidarlo. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca, vea el próximo. A lo mejor ese le gusta.